Michael y yo éramos compañeros de trabajo. Yo era camarera y él era el jefe de cocina. De hecho, recuerdo el día que empezó él. Recuerdo que entré y que lo miré. Me gustó su cuerpo, me gustó su personalidad. Michael era muy gracioso, sin dudas. Los dos coqueteábamos mucho. Se notaba que congeniábamos. Me sentí atraída por él bastante tiempo antes de acercármele, pero lo mantuve en secreto, porque los dos estábamos en pareja. Yo sabía que Michael no era feliz y yo tampoco. Así que un día tomé la decisión de darle mi número de teléfono. Y él empezó a hablarme más y se enamoró de mí muy rápido, muy, muy rápido. La verdad siento que fue en un par de días. Nunca había tenido a nadie que me quisiera del modo en que me quería él. Michael le agradó a mi mamá apenas ella lo conoció. Le agradó a todos. A todos nos parecía que era excepcional. Todos pensaban que era el mejor novio que había tenido en mi vida. Mis hijas tenían 7 y 10 años. Y él era muy bueno con ellas. Eso fue lo que hizo que me enamorara de él. La forma en que era con las niñas era algo que me sorprendía. Nunca les decía que no, siempre estaba presente. Hubiera sido el padrastro perfecto para las niñas. Una mañana me llamó y me dijo que venía en camino. Y yo dije, ok. Y terminó viniendo a mi casa. Le dijo a la madre de su hijo que no podía estar lejos de mí. Tomó la decisión y se fue. Trajo todas sus cosas y se mudó conmigo. Nunca habíamos hablado de que él se mudara. Fue algo repentino. Michael se mudó muy rápido, diría que a las 2 semanas. No sé qué fue lo que pasó. Me di cuenta de repente, fue boom y estaba en mi casa. Ya era tarde, aunque hubiera querido que se fuera. Fue abrumador, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo sentirme. Recuerdo que me sentía muy sobrepasada por lo rápido que había sido. Recuerdo que por dentro sentía que algo no andaba bien. Pero las niñas adoraban a Mike. Mis hijas no tenían buena relación con su papá y para mí fue por eso que se aferraron tanto a Mike. Por el vínculo que tenían, dejé lo que sentía a un lado y me dije, ¿sabes qué? Tienes que tratar de que funcione. Y prácticamente, después de eso, él no se fue más. Y así terminamos viviendo con un monstruo. Su obsesión era evidente. Me seguía a todas partes de la casa. Cuando lavaba los platos, me daba una ducha o iba al baño. Siempre lo tenía al lado. Yo le decía, vete de acá. Para mí era porque me quería, estaba enamorado y quería estar conmigo. Pero esa fue la primera señal de alerta. Ahí fue cuando empezó todo. Los celos. Un día vino a verme Maddie. Maddie es la mejor amiga que puedo tener. Lo es todo para mí, es mi sostén. Y me trajo una sorpresa. Me había comprado un hermoso collar con una tortuga marina. Me fascinan las tortugas marinas. Cuando abrí el regalo y vi que era una tortuga marina, quedé encantada. Me lo puse enseguida. Y en ese momento de felicidad levanté la mirada y vi que Michael no estaba contento. No me dijo nada, pero recuerdo que se quedó parado detrás de ella mirándome de muy mala manera. Su cara lo decía todo. No le presté atención y tampoco quería que Maddie viera la cara que tenía. Así que tan solo lo miré y
me di vuelta. Y cuando volví a mirar, se había ido. Él me decía que ya no me hacía falta una mejor amiga, que él era mi mejor amigo, sobre todo porque él no tenía ningún amigo, ninguno, ni siquiera uno. Me decía todo el tiempo que no se llevaba bien con los demás. Para mí ahí fue cuando surgió su odio por Maddie. Tal vez pensó, ahí está mi competencia. Se notaba que era algo que le molestaba. Tenía maldad. Mucha maldad. Poco después de regalarme el collar, Maddie vino de visita. Estábamos sentados, pasándola bien, hablando y riéndonos. Y de pronto, sin ningún motivo, él empezó a atacar a Maddie. Se transformó por completo y cambió toda su actitud. Empezó a gritarle y a decirle cosas horribles, a hablarle mal de sus hijos, de su esposo. La tomó como blanco, era como un depredador con su presa. Maddie se angustió mucho. Yo traté de separarlos, quería apaciguar los ánimos. Maddie quedó muy dolida. Y sí, para mí a él le gustó hacerla sentir mal. Eso me dejó destrozada, no voy a mentir, fue algo... ah, él fue muy hiriente con ella y ella es la persona más buena. Me parecía que ya no había vuelta atrás, había sido tan malo que no sabía si iba a poder perdonarlo. Y recuerdo que el otro día no podía ni mirarlo. No podía ni mirarlo. No podía ni hablarle. Tenía rabia. Lo ignoraba por completo y recuerdo que eso le dolía. Y Michael me dijo que no recordaba haber atacado a Maddie. No lo recuerdo. La verdad, estaba muy ebrio. No recuerdo haber dicho eso. Incluso le dije que lo quería y que no quería separarme de él, pero si no hacía algo iba a tener que irse. Y le cambió por completo la mirada. Era como si los ojos se le pusieran vidriosos. Era la indicación de que iba a salir la maldad. Me dijo, nadie sale de esta relación si no es en un féretro. Al principio de mi relación con Michael, me parecía que era perfecto. O sea, veía señales, pero las ignoraba, porque no sabía qué hacer, no sabía qué sentir. Como ya dije, Michael siempre acompañaba a mis hijas. Iba a verlas a todos los juegos de softball. Era el hombre que siempre había querido. Era un gran hombre, al principio. Y por eso no quería dejarlo. Quería que él hiciera las paces con mi mejor amiga. Él se disculpó y ella lo perdonó, pero diría que lo perdonó por mí. Yo no estaba para nada convencida de que él se sumara al viaje porque, la verdad, sabía que iba a tener un exabrupto ahí. Había comida libre y tragos libres. Y no hacía falta mucho para hacer salir al monstruo. Así que tenía muchas dudas, sobre todo después de cómo había atacado a Maddie y pensaba, oh, por favor, podría volver a pasar, pero él me convenció de que iba a portarse mejor que nunca. Esta fotografía es de cuando llevé a Michael a Punta Cana. Estuvimos en una isla llamada Isla Saona, una isla de República Dominicana. Y pude llevarlo ahí. Es deslumbrante. Es uno de los lugares más hermosos del mundo. Y el poder compartir esa experiencia con él fue algo increíble. Parecemos muy felices. Fue un lindo momento de nuestra vida.
los primeros 5 días, pero el final fue algo horrible. Cuando llegamos a Punta Cana estaba todo perfecto. Todos nos llevábamos bien, hacíamos excursiones juntos. Era muy divertido. Decidí pagarle una excursión a mi mamá, costaba $80. Mi mamá y yo éramos muy unidas. Ella había hecho mucho por mí y éramos muy amigas. Y yo quería llevarla ahí y devolverle todo lo maravilloso que hacía por mí. Me tocaba a mí hacerla conocer el paraíso. Y entonces, después de eso volvimos a la habitación y empezamos a discutir. Y el motivo era que le había pagado la excursión a mi mamá. Decía que malgastaba todo su dinero. Tuve que explicarle que tenía más dinero en el banco, que podía devolvérselo, que no había problema. Él se enfureció como nunca y se generó un altercado muy violento. Mi hija había hallado un par de caracolas enormes y nunca voy a olvidarlo. Él tomó una de las caracolas más lindas y la estrelló contra el piso. Yo dije, oh, por favor, era algo único, ya saben, era de mi hija. Maddie y los demás estaban en otra habitación y nos oían a los dos gritando. Recuerdo que vinieron a nuestra habitación para ver qué pasaba. Empezó a atacar a mi mamá. Recuerdo que le dijo ese día. Tuvo que venir seguridad. Me decían que si no lo controlaba iba a venir la policía. Y yo les aseguraba que iba a tratar de calmarlo y pedía que no llamaran a la policía, ya saben. Y le decía a Michael, tienes que calmarte, van a llamar a la policía. Y al final terminamos dejándolo. Decidimos ir a cenar. Creíamos habernos librado de él. Y nunca voy a olvidar esto. Se sentó a la mesa y dijo, ¿creyeron que iban a dejarme? Miró a mi mamá y le dijo, quiero disculparme por lo que pasó anoche. ¿Acepta mis disculpas? Y mi mamá le respondió no. Y él dijo, ok, y se fue. Ella dejó de quererlo después de eso. Diría que todos lo soportaban por mí. Dejó de agradarles después de eso. Ya habían visto al verdadero Mike, un monstruo. Pienso, ¿por qué no dejé a Michael? Y es inquietante. Debería haberlo dejado, pero aunque teníamos problemas, me quedé con él porque no creía que pudiera hallar a alguien que tuviera esa conexión con mis hijas. Y lo quería. Y no quería volver a empezar, quería que funcionara. Cuesta creerlo, pero era lo que sentí. Jamás en mi vida pensé que podía hacerme daño. Siento mucha culpa porque de haberlo dejado eso nunca hubiera ocurrido. Y la verdad, no pasa ni un solo segundo en que no piense en eso. Me arruinó la vida para siempre. Cuando volvimos de Punta Cana, casi no hablamos. No tenía mucho que decirle después de eso. Recuerdo que le dije que no sabía si lo nuestro iba a funcionar. Y él siempre me decía que no pensaba irse. Estaba tan obsesionado conmigo que sabía que no iba a dejarme en paz. No había forma de escapar de esa relación sin que alguien terminara herido. Él no iba a alejarse de mí. No era tan fácil. Le dije que iba a llevar a mi mamá a México y que íbamos a ir ella, mis 2 hijas y yo. Iba a ser un viaje de mujeres, ya que todos los años me daba miedo que ella envejeciera, ya saben, y no quería que el de Punta Cana fuera su último viaje. Ella cumplía 69 y siempre nos íbamos de vacaciones en su cumpleaños, así que le dije, esta vez te quedas y yo llevaré a mi mamá. Él no se lo tomó muy bien. Y se lo guardó adentro. Otra cosa que se guardaba.
Se guardaba todo en su interior y por eso luego explotaba. Recuerdo que le dije a mi mamá, rayos, casi no hablé con Mike estas vacaciones. Ya saben, sentía que la distancia se empezaba a notar, así que lo llamé enseguida. Sin dudas estaba distinto. Sabía que había algo raro. No actuaba como siempre y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Eso le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo que estaba revisando mi computadora. Y nunca voy a olvidar lo que sentí en el estómago cuando me dijo eso. Era como si me hubieran visto. Lo siento como si fuera hoy. Fue la peor sensación de mi vida. Era como si me hubiera golpeado en el estómago. Me dije, wow. Y mi mejor amiga y yo hablábamos de todo. Imagínense, era mi mejor amiga, mi confidente. Yo me quejaba de él con Maddie y le contaba todo. Y, no, ella no lo quería. Pienso que él leyó todo lo que hablamos, ella y yo. Todo. Mi mamá y yo volvimos del viaje a México el 19 de julio a la madrugada. Me fui a acostar y recuerdo que, de repente, él me sacó de la cama y me hizo una especie de llave al cuello. No así, sino con mi cuello en sus brazos, así. Recuerdo que le clavé las uñas en los brazos y no podía dejar de pensar en mis hijas. No sabía si iba a sobrevivir. No lo sabía. O sea, no lograba hacerle daño con las uñas. Pensaba que iba a morir, que ese era el final, no lo sabía. Pensaba que iba a morir. Sentía que me estaba muriendo y la verdad solo pensaba en mis hijas. De repente él me soltó. Le pregunté, ¿por qué me soltaste? Y él me dijo, porque oí que no podías respirar. Quedé conmocionada y cuando estoy así no hablo. Así que fue así, no pude decir nada. Mientras yo estaba en México, él ya había decidido que iba a matarme cuando volviera. Yo ya estaba bien despierta en ese momento. Me quedé ahí mirando el techo pensando en qué iba a hacer. Quería quedarme con él, quería hacer el intento, pero dado cómo actuaba, no tenía opción. Tenía 2 hijas pequeñas que dependían de mí, no podía ponerlas en peligro a ellas ni a mí misma. No tenían a nadie más, así que sabía que debía escapar de esa situación. Eran las 7 de la mañana, me desperté y ahí me saqué el anillo, le saqué su llave y empaqué todas sus cosas. Tomé toda su ropa y la metí en bolsas de basura. Él no se despertó en ningún momento mientras yo guardaba su ropa y sus pertenencias. No abrió ni una sola vez los ojos. Porque yo no pensaba despertarlo. Sabía que debía ir a trabajar, pero no me importó. Y cuando se despertó, recuerdo que me dijo, cariño, no me despertaste, llegaré tarde al trabajo. ¿Cariño? ¿Cómo me dices cariño si quisiste matarme hace 5 horas? Lo miré a los ojos y le dije, se acabó. Él empezó a enloquecer, pero ya había llamado a la policía. Ah, creo que quería hacer que funcionara. Quería ver cómo podíamos seguir adelante, aunque sabía que era imposible. O sea, sabía que era imposible, porque la verdad no podía olvidarlo. No podía perdonarlo. Aunque me hubiera pedido perdón 1.000.000 de veces, no podía olvidarlo. Un día
Fui al garage a buscar la cortadora de césped y faltaban los bidones de gasolina. Y tuve una sensación rara. No entendía por qué no estaban ahí. Les pregunté a mis hijas si habían visto los bidones y me dijeron que los habían visto en la cajuela del auto de Mike. Le pregunté a Michael dónde estaban los bidones y su respuesta fue que una persona se había quedado sin gasolina cerca de casa y que él tomó los bidones y volvió para ayudarla. Algo que era muy raro en él, ya que no se llevaba bien con la gente, así que ¿por qué iba a parar y ayudar a un desconocido? Esa fue la primera gran mentira que dijo antes de todo. Tan solo me miró y no dijo nada más. Tuve un mal presentimiento. Nuestra relación no andaba para nada bien. Ya había querido matarme, faltaba la gasolina. Seguían sumándose cosas. Yo sabía que había algo raro. ¡Oh, por favor! ¡Ayúdenla! Yo siempre digo que cuando empiezas una relación, solo conoces un personaje los primeros 6 meses. Después de eso, conoces a la verdadera persona. Todos lo queríamos al principio, porque no era el verdadero Mike, el que conocimos. Era quien él quería que creyéramos que era, y ese no era él. Una noche estábamos en la cama y me di vuelta hacia él. Y pasó algo escalofriante. Lo vi mirándome mientras dormía. Estaba acostado clavándome la mirada. Le dije, me das miedo, y me di vuelta. La verdad sentí mucho miedo después de dejarlo volver a mi casa. Era una locura haber decidido dejarlo volver a vivir conmigo. No podía dejar de pensar ni un segundo por qué no estaban los bidones. No entiendo el motivo. El 22 de septiembre de 2022, me levanté y fui al gimnasio. Hice un par de otras paradas y recuerdo que le envié un mensaje en el que decía, estoy cansada de tener miedo, estoy cansada de tener miedo. Pero estaba aterrada y él nunca me respondió ni nada de eso. Cuando volví a mi casa después del gimnasio, lo vi parado en la cocina, todo de negro, jeans negros y camiseta negra. Me fui a mi habitación y empecé a hacer la cama. En la última esquina donde tenía que enganchar la sábana, debí apoyarme en la cama para poder hacer eso. Y apenas me incliné sobre la cama, él me tomó de atrás. Al principio pensé que quería tener sexo y le dije, suéltame, tengo estrés postraumático desde que quisiste matarme. Y él me dijo, no, Cuando me llamó supe que era grave. Me di vuelta hacia él y le dije, ¿hace cuánto tienes planeado esto? Y me respondió, desde que volví acá. Y luego me hizo otra llave al cuello. De repente estábamos forcejeando en el piso. Tenía cinta adhesiva y un cuchillo detrás de una fotografía de las niñas que tenía junto a la cama. Me incliné de este modo y sentí la hoja del cuchillo en el cuello. Yo no dejaba de suplicarle. Le decía, Mike, por favor, tengo a las niñas. Eso era lo que repetía. Decía, por favor, tengo a las niñas. Por favor, no lo hagas. Y de repente él gritó con todas sus fuerzas, levantó el cuchillo y lo clavó en la cama. Y después de apuñalar la cama, se fue de la habitación. Parecía una pesadilla o una película de terror y la verdad, no podía creer lo del cuchillo ni que me hubiera atacado, no podía creer nada de lo que pasaba. Y luego oí algo en el baño. En ese instante me di vuelta y lo vi salir del baño con un bidón de gasolina. Y me dijo, voy a matarte. Y me la arrojó en la cara. Recuerdo que después de echarme la gasolina encima, encendió el encendedor. Así que salí corriendo por la puerta lateral. Él saltó por sobre el sofá, me arrojó más gasolina y me siguió hasta afuera. Yo gritaba, ¡ayuda! Mi vecina era una ex compañera de escuela, así que fui corriendo a su casa.
Y entré en el baño, busqué una toalla y le dije que llamara a emergencias. Mike quiere matarme. Luego salí de la casa de mi amiga y miré hacia la izquierda y Michael iba a la casa de mi mamá con el bidón. Y empecé a correr detrás de él y a pedir ayuda. Y recuerdo que me faltaba el aliento. No podía alcanzarlo. En un segundo, él ya estaba en la casa de mi mamá. Recuerdo que llegué corriendo a la casa de mi mamá. Y alcancé a oírla gritando con todas sus fuerzas, desesperada. Y cuando entré, ya le había rociado, ya le había echado gasolina en la cara. Y grité, oh, por favor, mamá, ¿estás bien? Él me miró a los ojos y dijo, vamos a morirnos todos. Me arrojó más gasolina en la cara. Y no tuve más opción que salir corriendo de su casa. Él la encerró dentro de la casa. Y yo me quedé ahí. No podía hacer nada. Sabía que iba a matarla. ¿Dónde está tu mamá? Está dentro. ¡De humo! ¡Déjenme! ¡Por favor! ¡Saquen a mi mamá! ¡Saquen a mi mamá! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Me parece que los bomberos, los policías y todo el mundo entró en shock. Hasta me parece que los policías no sabían qué hacer, no sabían lo que pasaba, cómo reaccionar. Fue horrendo. No me dejaban entrar. Hicieron que viera todo y yo quería que me dejaran entrar y estar con ella. Oh, ¿por qué, rayos? Me impedían ir a ayudarla. Por favor, fue terrible. No puedes entrar ahí. Oh, por favor. Tranquila. Déjenme entrar. Tranquila. Oh, por favor, no. Mi mamá. Me cuesta mucho vivir sin ella. Les juro que no hay nada peor que perder a tu mamá. No hay nada peor que eso. No se lo deseo a nadie. Son de cuando arrestaron a Michael. Esta de la izquierda es de cuando le dieron el alta del hospital. Parece un monstruo. Para mí no sufrió las heridas que se merecía. No es justo que haya quedado con vida, para nada. Pero la imagen es horrenda. Espero que cada vez que se mueva y levante algo sienta mucho dolor. Es una gran tristeza querer que le pase algo tan malo a alguien que quisiste tanto en cierto momento y ahora solo siento asco por él. Esta otra imagen es su fotografía actual del archivo policial. Acaban de trasladarlo a un nuevo centro penitenciario. Me da rabia verlo. Me da mucha rabia que ya no esté así. Debería haber quedado así el resto de su vida.
De hecho, cuando lo vi, me dio mucha rabia que tuviera la cara así. Para mí no debería haber recuperado el color. Me duele mucho que se haya recuperado así. Oh, esta es la carta que escribí y que le leí a Michael cuando subí al estrado. Voy a leerles un fragmento. Aún recuerdo los detalles horrendos de ese día como si hubiera sido ayer. Aún me cuesta mucho entender lo que provocó ese ataque tan violento. Aún no logro explicarme qué te llevó a querer lastimarme de ese modo. ¿Puedes imaginarte cómo es la experiencia de ver a tu mamá quemándose viva? Michael, te dejé entrar en mi casa y te confié a mis hijas. Te queríamos y hubiera hecho lo que fuese por ti. No entiendo cómo pudiste querer matarme, ni cómo pudiste matar a mi mamá delante de mí. Por lo que hiciste, mi mamá quedó realmente irreconocible. La única forma en la que pude identificar su cuerpo fue por su anillo. Espero que sus gritos sigan atormentándote, como a mí. Espero y ruego que hoy el tribunal te vea por lo que eres, un verdadero monstruo, que no debería salir nunca más en libertad. Me quitaste a mi mamá y espero que pases el resto de tu vida pudriéndote en prisión. Esta imagen muestra lo que le hizo Michael a la casa de mi mamá. Es el costado de la casa de mi mamá. Me da ganas de vomitar. Aún me parece irreal, la verdad. No puedo creerlo. Si ella necesitaba colgar un cuadro, llamaba a Mike, ¿saben? Si necesitaba arreglar el jardín, llamaba a Mike. Así que la ayudábamos juntos. Cuando él preparaba la cena, le llevaba un plato a su casa. Este era el refugio de mi mamá. Él lo invadió. Entró en su casa y le arrojó gasolina en la cara a mi mamá. Ella no tenía idea. Seguro estaba haciendo sus tareas, preparándose un café o lavando unos platos. Quiero que él sufra todos los días, que sienta dolor todos los días, que cada vez que le duela algo recuerde los nombres. Susan, Courtney, ya saben, quiero que piense en mí todos los días, quiero que piense en ella todos los días. Espero que sus gritos lo atormenten. Espero que las imágenes que vio lo atormenten. Ya que me cuesta imaginar lo que pasó después de que le prendió fuego a la vivienda. No me imagino lo que habrá sido esa escena. Ahora prefiero estar sola. Tengo estrés postraumático. La verdad, no tengo ganas ni interés de conocer a nadie en este momento. Es que no sé si voy a ser capaz de volver a confiar en alguien. Siento que en el fondo siempre voy a tener miedo. Si su instinto les dice que algo anda mal, algo anda mal. No lo pasen por alto. Al menos estén atentos. Esta fotografía es del cumpleaños de mi mamá. Era el mismo día que el de mi hija. Y ella me mataría si me viera mirando esta fotografía. Odiaba las fotografías. Y a mí me encanta esta fotografía. Se la veía muy feliz. No teníamos a nadie más. Era muy linda. Hacíamos todo por la otra.
Yo tenía lo que le faltaba a ella y ella tenía lo que me faltaba a mí. Siempre nos apoyábamos. Era mi mejor amiga. Es una de mis fotografías preferidas. Extraño esa sonrisa. Me tatué como forma de terapia. Tengo muchos tatuajes. Su flor preferida era el girasol, así que fui y me hice 4 abejas por mi mamá, mis 2 hijas y yo. Puse Let It Be porque era su canción preferida. También me hice esto que me representa a mí y a mis 2 hijas, y luego me hice la rosa por mi mamá, así la llamábamos, Sue. Sin dudas, es mi preferido. Cada vez que pasaba por un momento duro de mi vida, mi mamá siempre me decía, Courtney, esto también va a pasar, y un día ella lo escribió en una hoja de papel y fui a tatuármelo. Y se corresponde con mi vida. Para mí tatuarme me ayuda a no enfocarme en el dolor. Es algo que llevo conmigo y es parte de mi mamá. Y me hace sentirla más cerca de mí. Aunque se haya ido, no se fue, porque llevo una obra de arte suya en el cuerpo. Así que ahora todos los días voy avanzando de un paso y trato de pensar cómo puedo vivir esta vida sin mi mejor amiga.